Muy bien. Entonces vamos a iniciar con lo de el sistema de puesta a tierra. Bueno, primero, vamos a entender qué es una descarga atmosférica. Y bueno, establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por electricidad estática, así como descargas atmosféricas, o sea, el rayo, ¿ah? Entonces tenemos en las nubes, eh, pues, que las nubes están compuestas por partículas y estas partículas pues son átomos y los átomos sabemos que tienen protones en el centro del núcleo, neutrones, y alrededor giran los electrones. Entonces, recordemos nuestras clases de física y cómo podemos producir electricidad. Bueno, lo podemos producir a través de la fricción. Entonces, cuando una nube se fricciona con otra nube, entonces produce una diferencia de potencial. O sea, una nube adquiere electrones y la otra nube pierde electrones. Pues cuando adquiere electrones se dice que se carga negativamente y cuando pierde electrones se dice que está cargada positivamente. O sea, la ausencia de los electrones es la carga positiva. Y como pueden ver en el dibujo, pues tenemos la descarga eléctrica, el rayo, que, que viaja de la nube hacia el edificio o hacia la tierra. Hay rayos descendentes y hay rayos que también se elevan o empatan en un punto donde se produce el trueno. ¿Sí? El trueno es pues el sonido, ¿sí? Que produce al juntarse estas dos cargas eléctricas, ¿verdad? La positiva y la negativa, ya que se atraen, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos en el dibujito que la Tierra pues tiene partículas positivas y la nube está cargado con partículas negativas. Entonces lo que se hace es pues intercambiar los electrones hacia el edificio donde carece de esos electrones, ¿ok? Bien, entonces esa es una forma de producir esta descarga atmosférica, ¿va? Ok, pero también lo podemos hacer en forma personal, ¿sí? A través, igual nosotros tenemos ropa, esta ropa, pues al friccionarla con la misma ropa que tenemos, vamos a producir una carga eléctrica. Y esta carga, ustedes lo han percibido cuando han tocado algún metal, pues sienten esa descarga, ese flujo de electrones. O cuando tocan a otra persona, también han sentido esa descarga, pues esa descompensación de la carga, ¿no? O sea, lo que se hace es pasar la carga positiva hacia otro material, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos en el dibujito una mano y esta mano pues está cargada, ¿va? Positivamente y lo que hacemos al tocar alguna parte metálica y si esa parte metálica es un equipo pues de cómputo o de telecomunicaciones, lo que vamos a hacer es inducir esa carga hacia ese equipo a través del chasis. Entonces, si observan ahí, esa estructura metálica, la mesa está aterrizada. O sea, aterrizada es conectar un cable, por lo regular de color verde, conectado hacia, hacia el suelo. ¿Sí? Ok, entonces también tenemos esa forma de descarga electrostática y la anterior fue descarga atmosférica. Entonces ambas producen algún efecto. ¿Ah? La descarga atmosférica por su cantidad de energía, ¿sí? Pues es peligrosa, es letal.
Si cae en un edificio y se logra inducir este rayo, esta descarga hacia el interior, pues daña equipos, pero principalmente pudiera provocar algún daño o algún percance en los humanos. Entonces, de eso se trata el sistema de puesta a tierra, proteger al humano y proteger a los equipos, principalmente al humano, ¿sí? Pero también nosotros como humanos podemos hacer el efecto al revés, o sea, nosotros producir una electricidad a través del frotamiento de la ropa de nuestro cuerpo y descargar esa electricidad en los equipos, ¿ok? Bien, entonces son las dos maneras principales, ¿sí? De descargas, ¿ok? Y tenemos la otra que pudiera venir de la acometida eléctrica, ¿va? Ok, entonces, ¿dónde vamos a aplicar el sistema de puesta a tierras? Pues donde principalmente tengamos, pues, se manejen, ¿verdad? Sustancias inflamables, explosivas, o tengamos equipo de cómputo muy sensible, ¿sí? Entonces, ahí principalmente va enfocada el sistema de puesta a tierra. Puede haber excepciones en vehículos, en trenes, en embarcaciones, en barcos, ¿sí? Ahí puede haber excepciones, pero lo que son edificios, pues donde se manejen sustancias, pueden ser tanques, ahí también se requiere su sistema de puesta a tierra, ¿sí? Entonces, vamos a entender que la electricidad estática pues son las cargas que se generan y almacenan en los materiales sólidos, partículas o fluidos. Los factores que favorecen la generación de la electricidad estática, pues es la tendencia de los materiales por su naturaleza para atraer o ceder electrones cuando entran en contacto con otros cuerpos. Pues la vestimenta, los pisos, las alfombras, superficies metálicas, aislantes, etcétera. Condiciones físicas presentes como la presión, la fricción, esfuerzo mecánico, cambios de temperatura en los cuerpos al entrar en contacto. Condiciones ambientales, porcentaje de humedad relativa en el aire, temperatura ambiente. Entonces, eso son lo que favorece la generación de estas cargas estáticas. Y bueno, esta propiedad física, porque es una propiedad física de la materia, se manifiesta, ¿va? Por esa ganancia o pérdida de estas cargas. Y generalmente en los materiales aislantes de la electricidad, nosotros hemos hecho algunos experimentos en física frotando el peine o frotando una regla y podemos atraer ahí algunos cachitos de papel. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de estas cargas, ¿no? Entonces puede ser por inducción o por la transferencia o por conducción de las cargas, ¿no? Ok, bueno, pues estas cargas también se pueden acumular en partes metálicas, en tubos, en maquinarias, en personas, en gases, en partículas de polvo. Entonces ahí también puede ser algo donde se pudiera almacenar estas cargas electrostáticas. ¿Ok? Entonces lo que hay que prevenir es el choque eléctrico, ¿eh? Entonces nosotros podemos dañar a los equipos o podemos provocar alguna chispa, alguna ignición que pudiera inclusive pues alterar algún equipo o gas si fuera un tanque y lograr encender algo, ¿no? Ok, entonces de eso se trata la protección. También ante incendios o explosiones, ¿va? Ok, entonces la conexión a tierra, y es lo que vamos a abordar el día de hoy, pues es evitar eso. Pero antes vamos a hablar sobre el rayo y el relámpago, ¿sí? El rayo, pues es la descarga que viene de las nubes hacia la tierra. Es una descarga, o sea, una caída de tensión a través del aire, ¿sí? Ahí el medio conductor es el aire, y bueno, lo que hace es transportar estos electrones hacia la Tierra. Pero también vamos a tener los relámpagos. Los relámpagos se suscitan entre nubes,
o entre la misma nube, o sea, podemos tener ahí algunos relámpagos ascendentes o descendentes en la misma nube, ¿sí? Que le llaman nube cumulus, ¿verdad? O cirrus. Y entre nubes también puede haber una transferencia de energía y eso le vamos a llamar relámpago. Entonces, la conexión a tierra, puesta a tierra, pues es precisamente la acción y el efecto de conectar eléctricamente uno o más elementos de un equipo o circuito a un electrodo o a un sistema de puesta a tierra de tal forma que se encuentren a un potencial eléctrico a cero. Entonces, ahí vamos a utilizar un elemento que es el electrodo, es la varillita que va a conectar físicamente hacia el suelo. ¿Ok? Bien, tenemos ahí un dibujo que es precisamente una red de puesta a tierra, ¿verdad? O un sistema de puesta a tierra. Y es el conjunto de conductores y conexiones, electrodos, accesorios y otros elementos metálicos enterrados que interconectados entre sí tienen por objeto de drenar a tierra las corrientes de un rayo o las generadas por las cargas eléctricas estáticas. ¿Ok? Si observan ahí, pues el pararrayos es este elemento que va a conectar el rayo con el sistema, ¿va? Con el sistema de puesta a tierra. Y esa conexión la estamos viendo en color verde. Entonces vamos a canalizar toda esa energía a través de un cable, una bajada desde el pararrayos hasta la tierra a través de un electrodo, que es un elemento metálico enterrado que establece una conexión eléctrica a tierra. ¿Ok? Entonces, esta descarga atmosférica entre nube a tierra o entre nube y nube, pues la vamos a canalizar, por decirlo así, hacia el pararrayos, que este pararrayos debe estar en la parte más alta. Entonces, por lo regular se coloca en las torres de comunicación que existen en los edificios. Esas torres hasta arriba le ponemos el pararrayos, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que conduzca precisamente esa corriente que va a circular hasta la Tierra. Y bueno, esta circulación hace que el efecto sea de que tengamos una diferencia de potencial cero entre el pararrayos y la Tierra, o sea, a través de la conexión del cable. Y bueno, todo ese movimiento de cargas de la nube a la Tierra, entonces conducirlas hasta el suelo, ¿ah? Ok, entonces, de eso, es el objetivo, ¿ah? Es el objetivo de ese pararrayos. Si observan también ahí en la ilustración tenemos en color naranja, pues varias bajadas que están protegiendo el edificio y llegan precisamente a las varillitas que están conectadas a lo largo del perímetro del edificio. Lo que se trata de lograr en el edificio es un efecto de una especie de jaula, ¿sí? Como una jaula donde metemos a los animalitos. Aquí estamos haciendo como una jaula para todo el edificio y esa jaula se conoce como trampa de Faraday o jaula de Faraday, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que el rayo no va a entrar dentro del edificio. Entonces lo vamos a canalizar sobre la superficie del edificio, toda esa descarga atmosférica. ¿Okay? Entonces, por lo regular está separado esta varilla del edificio aproximadamente de 60 centímetros a 2 metros, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, ¿cómo vamos a saber cuántas varillas vamos a necesitar para lograr canalizar el rayo? Pues va a depender del suelo del que rodea el edificio o que fue edificado ese edificio, qué resistividad tiene el suelo. Entonces, para eso utilizamos un
un instrumento de medición que se llama terrómetro. Entonces el terrómetro no es el instrumento que da terror, sino que es el instrumento que mide la resistividad del terreno, ¿sí? Entonces es como si fuera un multímetro, que ya lo han usado, pero tenemos ahí 3 conexiones. Y aquí lo que está mostrando en la ilustración es cómo medimos el sistema de tierras, que es la varillita que está ahí enterrada, con respecto al suelo, qué resistividad hay. Y para eso la medición debe de arrojar unos valores dentro de un rango, que lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, pero debe de estar oscilando entre 3 ohms hasta máximo 25 ohms, ¿sí? Si no logramos esa resistividad, entonces tenemos que hacer preparaciones en el suelo alrededor del electrodo que va a conectar al sistema de tierras con el terreno, ¿no? Ok, entonces para el termómetro, pues ahí tenemos electrodos que se conectan a cierta distancia y nos va a arrojar una medida para la medición de esa, pues de esa resistividad, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza ese equipo de medición y para saber si estamos dentro de la norma, ¿sí? La norma marca una medida, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar esa medida para poder certificar que nuestro sistema pues está cumpliendo con los parámetros. Entonces, en resumen, este sistema de protección contra descargas atmosféricas pues es todo un conjunto, todo un conjunto de elementos para proteger un área contra el efecto de esas descargas atmosféricas, ¿sí? Y la protección es entonces de descargas del rayo hacia la Tierra, pero también las descargas que se pudieran suscitar de la acometida eléctrica o de las cargas electrostáticas que se pudieran generar en el interior o exterior del edificio, ¿ok? Y por eso se utiliza esa medida, esa medición. Ok, el volumen de protección, que es un efecto de cono, ¿sí? Allí en la parte de arriba tenemos pues el pararrayos, ¿sí? Y este pararrayos pues está haciendo un efecto como de sombra de protección, ¿sí? Entonces, esta protección pues tiene todo un estudio, ¿sí? Tiene todo un estudio donde se miden de acuerdo al pararrayos que ustedes hayan seleccionado, pues ese pararrayos va a tener algunas características en qué ángulo va a proteger. Entonces, de acuerdo al ángulo que va a proteger del estudio que se hizo, ¿sí? Previamente a ese pararrayos, entonces de ahí vamos a calcular a qué altura, a la que está ahí H, debe de estar ese pararrayos. Entonces, de acuerdo a esta norma, pues tenemos que entregar ese análisis, ¿verdad? Para entonces predecir la cobertura de protección ante la caída de un rayo, ¿no? Ok, pudiera ser 45 grados, 30 grados, 50 grados. Entonces, dependiendo de la calidad también del pararrayos, pues va a ser el área de protección. Principalmente, pues esa sombra pues debe de caer dentro del edificio, ¿eh? El edificio debe estar dentro de ese volumen de protección, ¿verdad? Ok. El electrodo de puesta a tierra. Miren, ahí lo que podemos observar es que está haciendo un efecto pues de dispersión de esa energía si llegara a caer un rayo o una descarga. Entonces ahí tenemos una especie de esfera, ¿sí? Como una esfera de influencia, por decirlo así, donde vamos a tener la superficie
hacia abajo. Toda esa área, ahí se va a dispersar la descarga, ¿no? Entonces, si observan el cablecito verde, pues es el conductor de interconexión. Ahí va a viajar la corriente de falla, que también le llaman la descarga, y se va a inducir por medio del electrodo hacia la tierra. Entonces, por lo regular, estos electrodos de puesta a tierra, pues son conductores desnudos, ¿sí? Para unir los electrodos. Ahí también son conductores que tienen un alma de acero y están recubiertos de cobre, ¿sí? Una especie de jabalina, ¿va? Eh, este electrodo jabalina, pues como tiene a su alrededor cobre, la superficie, este cobre con el tiempo y la humedad del suelo, pues se va sulfatando, se va acabando, se va corroyendo. Entonces, también cuando instalen un electrodo, deben de ver sus características, en qué tiempo de vida tiene ese electrodo para que funcione bien. Hay electrodos de una calidad más o menos que duran 3 años, hay electrodos de muy buena calidad que duran hasta 10 años, pero tenemos que reemplazarlo de acuerdo a las características que está marcando el fabricante. Ahora, es muy importante la conexión de ese electrodo con el cable, ¿sí? Por lo regular, se utilizan conexiones mecánicas, pero estas conexiones mecánicas, pues tienden también a sulfatarse, ¿sí? Entonces, al igual que los que han tenido la oportunidad de conectar una batería de coche, la terminal se empieza a corroer. Entonces, cuando ya no hace bien contacto, pues ya el coche ya no arranca. Entonces hay que limpiarlo, cambiar la terminal. Sucede lo mismo aquí en el electrodo de tierra. Por eso también cuando son electrodos que van a durar una buena cantidad de años, es recomendable soldarlos mejor. Eh, este, esta soldadura, esta conexión, pues es más duradera y garantiza que haya siempre una buena eh, transporte de la corriente de falla. ¿Sí? Muy bien. Ok. Miren, aquí tenemos en esa imagen el tratamiento que debe de llevar el pozo. El pozo es donde, donde tenemos instalado el electrodo. Si observan, debe de llevar un registro. En la parte de arriba, este registro, que es como una especie de caja, ¿sí? Donde va a tener una tapa de concreto armado, y bueno, ahí es donde tenemos la conexión, ¿sí? Abajo de todo ese registro, pues entonces va a estar la tierra preparada de acuerdo a lo que hayan calculado de la resistividad del suelo. Entonces ahí pueden agregar, como estamos viendo ahí, pues aparte del terreno natural, su resistividad, podemos reducir la resistividad, eh, pues agregando arena de arcilla, sal, carbón, vegetal, grafito, tierra negra, arena fina, bentonita, hasta esa tierra de plantas que es muy conductiva, también esa tierra negra que se utiliza para las macetas, eso está ideal. Eso se hace cuando tenemos resistividades muy altas del terreno o el terreno es muy arcilloso o tiene cascajo, porque luego también nos podemos encontrar que rellenan el suelo con cascajo para hacer el edificio. Entonces, si no da en la medición, en el aparato de medición del termómetro, la medida que debe de ser, entonces habría que preparar el suelo. Si observan del lado derecho tenemos la conexión, tenemos el conducto desnudo que va a través del conector, ¿verdad? Ese conector que tiene un tornillo que va a hacer presión, así como si fuera un cinturón, que va a hacer presión y va a hacer contacto del conductor hacia la varilla, hacia el electrodo, ¿verdad? O también podemos tener la soldadura, unión con soldadura, como está en la D.
¿sí? Ahí se utiliza un molde y se utiliza una carga y es un tipo de soldadura que le llaman exotérmica, ya que primero a través de una chispa se funde todo el material y se hace un vaciado en el molde para unir el cable con la varilla, ¿no? ¿Ok? Ahí pues hay que usar varillas de calidad porque esa conexión, pues para quitarla, pues hay que romperla. Entonces, no sería prudente hacer ese tipo de conexiones si vamos a meter varillas que van a durar 1 año o 2 años, cada rato tendríamos que hacer ese vaciado, ¿no? Entonces, para buenos electrodos que duren 5 a 10 años, sí conviene hacer ese tipo de conexiones. Algunas conexiones las piden por norma algunas empresas, ¿sí? Entonces ahí te va a indicar. Ahora, ¿qué tipo de arreglos puede existir? Pues aquí tenemos un arreglo que es de tipo delta, que son 3 electrodos, y estos 3 electrodos horizontales van conectados entre sí, haciendo un triángulo. Entonces, este triángulo lo vamos a conocer como delta, o delta de tierra. Si observan ahí en el dibujo del lado derecho, pues ahí vemos el registro, ¿va? Y tenemos las conexiones. Y si observan que el cable por lo regular de un cero que se conecta entre los electrodos va dentro de la tierra, no va afuera, y debe de ser desnudo para que toque perfectamente el suelo, ¿sí? Entonces, ese es un arreglo. Hay otros arreglos tipo malla, hay otros que son en bus, o sea, un electrodo conectado a otro, así en serie, ¿sí? Entonces hay varios tipos de arreglo. El más común es el delta. Y bien, la resistividad del terreno. Entonces, para la realización de una correcta toma de tierra, pues depende entonces de los 3 elementos esenciales. Primero, la naturaleza de la toma de tierra. Segundo, el conductor de tierra, que es el electrodo. Tercero, la naturaleza y resistividad del terreno. ¿Sí? Ok, entonces ahí tenemos, si observan, algunas resistividades típicas, o sea, están dentro de un rango, ¿no? Lo que tendrían que hacer es medir con el termómetro qué resistividad está dando para calcular cuántos electrodos o varillas voy a conectar, ¿sí? Entonces, para terrenos pantanosos, por ejemplo, ahí dice que de unas unidades a 30 ohms sobre metro o por metro. Entonces, los terrenos pantanosos pues son los ideales, ¿verdad? Pero ¿quién va a construir en un terreno pantanoso? ¿verdad? Entonces ahí pues sería algo muy, muy especial. El lodo está de 20 a 100 ohms, humus de 10 a 150 y así nos vamos, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo la tabla. Terrenos con piedras recubiertos con césped, por ejemplo, es de 300 a 500 ohms. Terreno pedregoso desnudo, estamos hablando de 1500 a 3000 ohms. Entonces, esa tabla es importante, pero también hacer la medición sería lo más ideal, ¿no? Ok, luego tenemos aquí el rango de resistencia de acuerdo a esta norma, la 01 CEDE 2012, y si observan, pues tenemos para un valor de red de puesta a tierra en sistemas de pararrayos, el valor máximo es de 10 ohms, o sea que debe de estar entre 0 a 10 ohms. Para una red de puesta a tierra en forma general, entonces como máximo 25 ohms. Red de puesta a tierra en subestaciones eléctricas, o sea, donde llega la luz, donde hay transformadores. Entonces tenemos esa tabla de resistencia óhmica de 5. Si vamos como máximo, si vamos a tener tensiones mayores a 35 kilovolts. Si vamos a tener tensiones de 35 kilovolts, la resistencia óhmica es de 10. Y si vamos a usar un transformador de 250 kilovatios amperes, entonces sería de 25 ohms. Entonces es muy importante saber esos valores, ¿ok? Bien. Ya después pues que ya hicimos toda la instalación de
del sistema de puesta a tierras, entonces tenemos que medir la corriente de falla. Y bueno, esta corriente la vamos a medir con un amperímetro de gancho, así se llama. Es un método de medición con un amperímetro que físicamente no toca el cable, el conductor, sino a través de la inducción electromagnética que se genera al circular una corriente por el cable, va a captar esa energía magnética y la va a medir y nos va a entregar un valor en amperios, ¿sí? Entonces, este método de medición de corriente de falla se utiliza cuando tenemos bucles. Bucles es un regreso de la corriente. Y en ocasiones resulta difícil realizar la medición de la resistencia a tierra con el método de caída de tensión, que es ahí sí es usar un voltímetro y con las terminales del multímetro, pues tocar los elementos y ver qué voltaje hay. Pero a veces tenemos pues dificultades porque necesitaríamos cables muy largos para hacer las mediciones. Entonces, pues, se utiliza este método, ¿verdad? Con el gancho, con el amperímetro de gancho como instrumento de medición. La norma internacional IS 60364-6 menciona que si la medida de la resistencia a tierra no es posible por el método de caída de tensión, entonces se admite reemplazar la medición por el de bucle de defecto. Entonces la medida del bucle permite obtener una resistencia a tierra conectándose a la red de puesta a tierra, y sus lecturas incluirán además la resistencia de los cables como la resistencia interna del transformador si existiera la conexión al punto de prueba. ¿Ok? Y bien, la mayoría de los sistemas de puesta a tierra principalmente quieren protegernos dentro del edificio del rayo que viene o descarga atmosférica que viene desde las nubes. Pues son voltajes extremadamente grandes, del orden de los kilovolts, ¿sí? Y corrientes también muy grandes. O sea, tenemos que lograr captar ese rayo. Entonces, para eso vamos a utilizar un pararrayos conectado a un sistema de puesta a tierra, ¿sí? ¿Ok? Ese pararrayos pues va a tener un área de protección, por decirlo así, ¿sí? Pero lo que hace un pararrayos es jalar el rayo, que caiga exactamente donde queremos. Los rayos inclusive caían en el agua o caían en campos planos. No precisamente un rayo va a caer en puntas o en edificios. Entonces tenemos que asegurar que ese rayo caiga en la torre principalmente donde va a estar el pararrayos. Aquí en Zacualtipán tenemos una torre enorme de Telcel de unos 45, 60 metros, no sé cuánto mida, y hasta arriba tenemos una varilla con una corona, la cual es el pararrayos, o sea que ahí está ionizando el ambiente, las nubes, para que si hay una descarga atmosférica, caiga ahí. Entonces, eso es lo primero que vamos a garantizar, ¿verdad? Entonces, el sistema de puesta a tierra exterior va a garantizar que va a jalar el rayo para que caiga donde queremos, que caiga en el pararrayos para proteger y no caiga en otro lado, ¿sí? Ok. Ahora, vimos otros videos donde, pues, eh, la electricidad, o sea, como llega la cometida, la luz al edificio, pues pasa por algunos postes, cables de energía, transformadores, y y esos, todos esos son susceptibles, pues el rayo puede caer inclusive en un transformador, pero también a los fenómenos atmosféricos o fenómenos de viento, de lluvia, y lo que puede hacer es afectar pues esa corriente eléctrica
juntar los cables, crear arcos. Entonces toda esa energía también se puede filtrar hacia el interior del edificio. Entonces también tenemos que proteger con el sistema de puesta a tierra toda esa falla eléctrica que pudiera venir de los cables de luz, o sea, de la cometida, ¿sí? Y ambas descargas, tanto la atmosférica como la eléctrica proveniente de la luz, de la compañía de luz, es proteger al humano principalmente. Y segundo, pues es proteger a los equipos, ¿sí? Entonces, ya actualmente las normas de edificios y normas que para centrales telefónicas, para edificios comerciales, pues ya viene también que deben de poner un sistema de puesta a tierra, ¿sí? ¿Ok? Bien, ahora, también el sistema de puesta a tierra interno, ¿sí? Dentro del edificio, pues no es para protegernos del rayo ni de la descarga eléctrica que venga de la luz, sino que ahí es proteger tanto también al humano como al equipo de descargas electrostáticas que se pudieran dar dentro del edificio o en unas centrales telefónicas existen bancos de baterías, generadores de electricidad. Entonces también para proteger de esa posible descarga electrostática o eléctrica generada en el interior del edificio. Proteger al humano y proteger a los equipos que existan ahí adentro, ¿no? Bien, aquí tenemos en el dibujito el pararrayos y observen que tiene una zona de protección, ¿sí? Es como un cono. Y lo que vemos aquí, pues es una subestación, ¿sí? Entonces aquí llega también la electricidad y bueno, aquí tenemos pues unas varillas que se meten dentro ahora sí que de la tierra, del suelo, las cuales van a tener algún arreglo para que toda esta energía que vamos a canalizar se vaya directo al suelo y no se desvíe hacia algún otro lado. Entonces, de eso se trata el sistema de puesta a tierra. ¿Ok? Bien, ahora, aquí tenemos otro dibujito. Y bueno, lo que tenemos aquí que el perímetro y todo lo que es pues las partes metálicas del edificio, tanto afuera como adentro, también deben de conectarse a este sistema de cables y de varillas, el sistema de puesta a tierra, para si se llegara a filtrar, como en el video que un rayo llegó a filtrarse hacia la ventana del edificio, pues no avance más adentro, se quede allá en el perímetro del edificio y se descargue hacia el suelo, ¿ok? Entonces también es muy importante conectar todas las partes metálicas. Ahí posteriormente vamos a ver qué es lo que es una ventana de tierra, donde tenemos el aislamiento de la parte metálicas, estructuras, con la parte de los dispositivos que llevan electricidad. Muy bien, aquí tenemos otro dibujito donde tenemos la cometida, o sea, donde llega la luz. También en estos postes, ustedes sí han visto, aparte del transformador, hay unas como cuchillas y tienen unos elementos. Estos elementos se llaman apartarrayos, ¿sí? Lo que hace ahí es al revés del pararrayos. Ahí lo que hace, si cae un rayo, abre el circuito, ¿sí? Para que no avance hacia la casa. Cuando ustedes contratan el servicio eléctrico, les ponen un cablecito o ustedes instalan el medidor y ese cablecito va a una varilla conectada a la tierra, ¿sí? Muchos no lo hacen
pero ahí tenemos una protección por si hay una descarga atmosférica o una descarga que venga del transformador. Este es nuestro primer punto de protección. Y esa varilla hay que cambiarla cada 3 o 4 años, ¿sí? No es eterna, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración esto, ¿sí? Aquí tenemos la varilla y bueno, esta varilla lo que hace es crear una resistencia eléctrica pequeña con respecto del suelo hacia el sistema que va a proteger tanto del rayo como de la descarga eléctrica, ¿ok? Muy bien, y con eso terminamos el día de hoy.